Jiménez Chihuahua en la Revolución. Año 1910. Jiménez se vio envuelto en la refriega revolucionaria. Era de suma importancia tener el control de nuestra ciudad, ya que era la puerta para entrar al Estado Grande, y así impedir que entraran tropas que defendieran Chihuahua y Juárez. Ambos bandos se peleaban por el dominio de esta ciudad estratégica. Aquí tuvo Villa algunas de las experiencias más importantes de su vida. En esta ciudad se formó la Brigada Guadalupe Victoria, que estuviera integrada por jimenenses y del norte de Durango, y comandada por el coronel Miguel González, quien sería después compadre de Pancho Villa. Esta brigada fue el temor de los federales, ya que llegó a tener su propia brigada guillotina, para ejecutar a los presos sin gastar balas, además de Baudelio Uribe, el mochaorejas, que cortaba una oreja a los enemigos de la revolución que caían presos, dándoles la oportunidad de vivir y dejándolos marcados para siempre para poder identificarlos. Nace la División del Norte. Esta misma brigada es la que en el mes de septiembre de 1913 reuniera en la estación del ferrocarril las demás brigadas en Jiménez para solicitar a Pancho Villa que ya no estuvieran peleando aislados y con mayor desgaste, que se integrara una sola división, la División del Norte, y fuera él quien la comandara, aceptando gustosamente Pancho Villa, para posteriormente atacar Torreón con el primer éxito ya como División del Norte. 7 leguas el caballo que Villa más estimaba. 7 leguas, el caballo que Villa más estimaba. Nació en la Hacienda de los Remedios, cuna de hermosos caballos que se vendían a Estados Unidos. La yegua 7 leguas fue la preferida de Villa, ya que corría las 7 leguas en solo 1 hora. Velocidad muy difícil de conseguir en cualquier caballo. Esto le facilitaba la huida en caso de necesitarla. Al morir esta yegua, fue sepultada en la huerta de la casa de una esposa que Villa tenía en la ciudad de Torreón. Por su deseo de tener la yegua 7 leguas, que era de Marco Rusek, al robarla fue acusado de abigio, motivo por el cual fue al paredón, en donde estuvo a punto de ser fusilado. Villa, llorando por la injusticia de ser ejecutado por su propia gente, hizo el tiempo suficiente, evitándose debido a que el coronel Guillermo Rubio Navarrete y Raúl Madero trajeron la orden de suspender la ejecución que lograron conseguir con el general Huerta y el presidente Madero, a cambio de ser llevado preso a la Ciudad de México para escapar posteriormente. Las batallas de la Revolución. La primera batalla de Rellano fue un enfrentamiento ocurrido el 24 de marzo de 1912. Se luchó entre las tropas leales al gobierno de Francisco y Madero y las tropas rebeldes en virtud de Pascual Orozco, llamados orozquistas. El resultado de la batalla fue todo un éxito para Pascual Orozco y sus 7,000 soldados. En cambio, un fuerte golpe para el general González Salas y sus 8,000 hombres. Las tropas de González Salas, quien renunció a su cargo de ministro de Guerra y Marina para dirigir personalmente la campaña, iban llegando a la estación ferroviaria de Rellano, cerca de la población de Jiménez, Chihuahua en ese momento. Orozco mandó sobre las tropas federales una máquina loca, una locomotora cargada de explosivos que detona al instante de llegar a su objetivo. La explosión provocó un gran número de bajas entre los federales y mucho desconcierto, el cual fue aprovechado por los orozquistas para lanzarse al ataque, causando la derrota y retirada total de las tropas de González Salas. Esto causó un gran furor y emoción entre los orozquistas. González Salas, personaje muy honorable en su labor militar, avergonzado por esta derrota, se suicidó en la estación de Bermejillo, Durango. La segunda batalla de Rellano fue un enfrentamiento ocurrido el 22 de mayo de 1912 entre las fuerzas rebeldes a favor de Pascual Orozco y las tropas del gobierno de Francisco y Madero, comandadas por el general Victoriano Huerta. El resultado de esta batalla fue un revés para Orozco, pues ya había derrotado antes a otro ejército del gobierno en la primera batalla de Rellano, en marzo de ese mismo año. La Revolución de la Renovadora, una acción de guerra librada el 3 de abril de 1929 en la Estación Reforma, municipio de Jiménez.
Esta batalla es de relevante importancia, ya que fueron utilizados los aviones para bombardear la estación del ferrocarril y parte de las viviendas de los civiles. La noche del día 2 del mismo mes, se retiraron de Ciudad Juárez las fuerzas renovadoras ante el empuje de las tropas del gobierno, las caballerías por tierra bajo la dirección del general Escobar y las infanterías en los trenes al mando del general Caraveo. Este se encontró en Estación Reforma con varios puentes de ferrocarril incendiados por gente del gobierno que le había antecedido, y mientras daban providencias de repararlos, aparecieron las caballerías federales bajo las órdenes de los generales Quevedo, Ortiz, Cerrato y López, que cargaron sobre el enemigo, que no les esperaba todavía y que tenía la moral quebrantada por las derrotas de Corralitos y Jiménez. Los renovadores se defendieron con energía, pero al fin fueron derrotados completamente. Tuvieron que abandonar los trenes que ocupaban y cada uno buscó la salvación en la huida. Dejaron sobre el campo de batalla gran cantidad de muertos y heridos, todo su equipo y material de guerra, los trenes y un número considerable de prisioneros. Muchos de estos fueron fusilados. Fue la acción de guerra de mayor importancia librada en Chihuahua durante la Rebelión Renovadora. En esta batalla, el general Roberto Fierro, de la aviación, que bombardeaba la estación, fue derribado y cayó cerca del manantial Ojo de Dolores, desde donde se fue caminando hasta Escalón, en donde se reunió con los federales. El cuartel de Villa. Jiménez tiene casas y edificios que se vieron fuertemente involucrados en la revolución, empezando por el cuartel de Pancho Villa, que antes fuera el Hotel Nueva York. En el año de 1910 estalla la revolución, por lo que la estación del ferrocarril se vio repleta de soldados, oficiales de todas las fracciones revolucionarias, los cuales concurrían a alojarse en el Hotel Nueva York. Siempre estaba repleto el restaurante, donde servían gallina, cabrito, conejos, venados que eran del gusto de toda la clientela. Vinieron los días trágicos, en que la revolución se dividió en tres bandos: maderistas, orozquistas y los villistas. Charlie Sheen, propietario del hotel, fue acusado de traición y Villa lo aprende sometiéndolo a tormentos, pidiéndole 50,000 pesos en oro nacional, que el chino desafortunadamente no tenía para pagar en ese entonces. El hotel fue cerrado y convertido en cuartel federal. Charlie Sheen fue fusilado el 26 de febrero de 1916. La casona del Coronel González. Esta casa fue de la familia del Coronel González, compadre de Pancho Villa. Llegaba a descansar y convivir. Cuando murió el Coronel González en la toma de Torreón, Villa se encargó de su familia. Su ahijada contrajo matrimonio con un soldado federal, lo que causó el enojo de Villa y dio comienzo a una tragedia familiar por la duda constante de la traición. La quinta de Marcos Rusek. Mediante un telegrama, en octubre de 1914, Villa ordena que se ponga a disposición del general Hernández esta quinta, que además sirvió como cuartel durante la Guerra La Renovadora, dejando vestigios de fuego cruzado en las paredes y dentro de la casa. De esta forma, Jiménez tuvo su histórica participación en la vida revolucionaria del país y en la vida de Francisco Villa. En 1910 se lanzó como guerrero, defendiendo los ideales de don Francisco y Madero. Cuando Victoriano Huerta a Madero asesinó, el general Pancho Villa en armas se levantó.